Su equipo se mostró competitivo, jugó bien, pero en un lapso corto de 3 a 5 minutos en el primer tiempo parece que se le fue el juego. Buenas noches, sí. Para ser más exacto, creo que en 2 minutos perdimos el partido. Las dos ocasiones claras que tuvieron ellos y las aprovecharon por errores puntuales nuestros. Y lastimosamente nos vamos con las manos vacías. No nos alcanzó el esfuerzo que hicimos en el segundo tiempo. Quisimos revertir el marcador, no nos alcanzó, descontamos, pero bueno, nos vamos con las manos vacías y bueno, tratar de descansar y levantar esto porque el próximo domingo tenemos un partido, una final en Mallorquín ante Emiliano. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Daniel Troche, Radio 1 de Marzo. Profe, aparte de eso, las desatenciones que está citando usted, también la falta de eficacia, ¿no? Situaciones claras que no pudieron concretar. Sin embargo, hoy Guaraní prácticamente las que tuvo las mandó a guardar, profe, ¿no? Más que nada esas desatenciones. Nosotros trabajamos bastante en lo que es el aspecto táctico, ¿verdad? Más bien ustedes mismos conocen que nosotros siempre tratamos de ser un equipo ordenado tácticamente. Y esas desatenciones que no podemos cometer en primera división, no podemos cometer porque prácticamente fueron regalos nuestros, desatenciones infantiles que nos cuestan el partido. Entonces, y más también esa falta de eficacia, tuvimos tres o cuatro ocasiones bien claras de gol que no supimos aprovechar y bueno, lastimosamente nos vamos con la mano vacía. Vuelvo a repetir, en la situación que nosotros estamos, era cualquier punto para nosotros son de muchísima importancia porque estamos peleando de abajo, en desventaja con los equipos que mantuvieron la categoría, no con los que ascendieron recién, pero que nosotros queremos tratar de sumar, acercarnos a ese lote de equipos que están ahí arriba nuestro en el tema del promedio y bueno, a trabajar. Esa rebeldía tal vez que tuvimos en el segundo tiempo fue buena, pero no alcanzó. Profe, buenas noches, Agustín Benítez de Radio 1. Esos dos goles sucesivos del equipo rival, ¿eso cree que descompaginó completamente en el primer tiempo? ¿Y te parece que fue una reacción tarde ya en el segundo tiempo que llegó el gol, el descuento? No, obviamente esas desatenciones porque fueron errores nuestros, ¿verdad? Errores en la salida donde quedamos mal parados y ellos aprovecharon. Entonces, con la eficacia que tiene Ferfer, con la eficacia que tiene Willy, fueron muy eficaces, fueron letales a la hora de convertir. Y bueno, ellos no pasamos ningún sobresalto en el segundo tiempo, creo que no tuvieron ninguna ocasión, porque es un equipo muy bueno el de Guaraní, un equipo trabajado que mantuvo la base del equipo con el mismo entrenador, uno de los mejores entrenadores que tenemos. Y bueno, esos errores no podemos cometer, vuelvo a repetir, porque fueron desatenciones nuestras y bueno, prácticamente regalamos esos 2 minutos que fueron fatales para nosotros. Buenas noches, profesor, para Universo 970. ¿Por qué el cambio de Teodoro Arce para el segundo tiempo? ¿Él sufrió alguna molestia de repente para no arrancar el segundo tiempo? ¿Y cuáles serían los detalles a pulir para el juego ante Emiliano? Porque es un juego, como se suele decir, de 6 puntos. No, el cambio es una decisión mía nada más, no lo estaba viendo bien a Teo. Y bueno, falta trabajar un poco más. Tal vez el consuelo, la excusa nuestra es que esto recién empieza, pero eso tampoco es válido para nosotros, porque cada partido de las 44 fechas que tenemos para nosotros son finales. Ir paso a paso, tranquilos, con mucha paciencia, pero tratar de no perder y de la manera que hoy lo hicimos, porque fueron prácticamente por errores muy puntuales que en primera división no podemos cometer. Vuelvo a reiterar eso. El ingreso de Clementino le hizo bien al equipo porque potenció la ofensiva de General y le hizo más trabajo, le hizo trabajar más a la defensa de Guaraní. ¿Piensa que por allí vino el mejoramiento de su equipo en el segundo tiempo? Sí, obviamente. Clementino es un nombre fundamental para nosotros. El otro día terminó un poco fatigado, una molestia. El partido anterior es nuestro debut en Mallorquín, pero también la idea nuestra también era poblar un poco más el medio campo, viendo el partido anterior de Guaraní con gente muy rápida, tratar de cerrar un poco el circuito de juego que ellos tienen, porque sabemos que los equipos del profe Francisco tratan bastante bien la pelota. Y esa fue la idea nuestra, ¿verdad? Pero vuelvo a reiterar, ellos creo que antes de esos errores no nos estaban inquietando demasiado y bueno, lastimosamente nos vamos con las manos vacías. Lo bueno que el próximo domingo trataremos de poner lo mejor que tenemos, porque tenemos un partido clave nuevamente al de Emiliano de local.